Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es María José Barragán Mora del curso 10-4 del Colegio Claretiano de Bosa. Y hoy, junto a mi acompañante Angélica María Mora, venimos a responder estas inquietudes que se nos generaron tras leer el libro Los ojos del perro siberiano de Antonio Santa Anna. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es el impacto que recibe la enfermedad del SIDA en la historia? Entonces nosotros consideramos que más que un impacto es una realidad que está atravesando pues algunas personas y que se ven reflejadas en la historia de Ezequiel, quien sufre por su enfermedad y a la vez es ser discriminado o rechazado por su familia. Sin embargo, está más que claro que es un momento de lucha constante y lucha por vivir de una manera, por así decirlo, normal, que claramente no se va a lograr debido a la clara ignorancia que rodea todo el tema de esta enfermedad. Siguiente es conocer cuál es el pensamiento de las personas pertenecientes a la alta sociedad y cómo también es la actitud tomada por los padres del protagonista del libro. Pues nosotros determinamos también que las personas pertenecientes a la alta sociedad y pues la sociedad en general no toman una reacción favorable frente a estos casos y a veces son, digamos, situaciones que los padres de familia no saben cómo enfrentar. Claro que está también que en el libro podemos observar como al ser la familia de Ezequiel y de nuestro protagonista una familia de alta sociedad, de poder dentro de su comunidad, podemos observar también comportamientos de claro rechazo por parte de los padres al sentir como el orgullo de la familia, como lo era, como se describía a Ezequiel, se toma una actitud realmente negativa porque ambos padres, y más que todo el papá, toma un deshonor profundo y un rencor, no tan rencor, pero sí una decepción y una vergüenza tal por su hijo que incluso llega a nombrar en una ocasión el como en vez de decir que su hijo tiene o bueno padece decía nombra y miente con respecto a eso diciendo que tiene leucemia y por eso no está en el hogar. ¿Cómo se podría describir el comportamiento que acogió el protagonista respecto a la situación de su hermano mayor Ezequiel? Bueno, primero de incertidumbre por el desconocer la verdadera razón por la cual su hermano es alejado del núcleo familiar y desde luego pues comprender y conocer la situación que este está atravesando. Está también la angustia, la tristeza al enterarse de la enfermedad, bueno, de la situación verdadera la que padece su hermano mayor, como lo es el SIDA, como también digamos es en los primeros capítulos él nombra también el cómo hace referencia a esos libros de fantasía que siempre es en donde el protagonista realiza un viaje y que ese viaje es el que siempre les cambia la vida a esos protagonistas y él como ese viaje de 40 minutos que tomó de su hogar hasta el hogar actual de su hermano le cambió totalmente la vida y la forma de pensar porque podemos observar un cambio de actitud drástico en cierto modo de el niño de 10 años que por ejemplo toma situaciones como después de la charla de su abuela ir a la librería y él no encontrar como su apoyo emocional, se recae y a tal punto que llega a alterar la biblioteca donde se encontraba y se va a un río a llorar. Podemos ver que eso afecta duramente y profundamente a nuestro pequeño protagonista, además de que tiene ciertos recuerdos y ciertas emociones encontradas con respecto a la canción de cuna que contaba su hermano cuando él no pudo dormir, tenía la edad de 3 años. Tienes el nombre, el cómo claramente afecta de manera brutal a su normalidad, el cómo hemos cambiado la perspectiva con la vista que él tiene, la vista que él percibe de sus padres, a una de cierta desconfianza, del por qué no le han contado la verdad a él, del cómo él percibe la decepción que dan de sus padres con respecto a la situación de su hermano. También podemos recalcar la situación que él tiene con su hermano mayor, que tras el primer encuentro
no, o sea, como nombró la abuela, fue una conversación que terminó de una manera muy abrupta, pero como también nombra ella misma, como Ezequiel se encontraba contento de que su hermano menor tuviera ese interés y esa preocupación que lo haya llevado hasta volver a encontrarse con él y poder platicar y sobre todo poder conocer a Sasha, su perro siberiano. Bueno, también respecto a qué pensamos con respecto a la indiferencia e ignorancia que hay con ese tema, tenemos en cuenta que más que la ignorancia va más allá de no conocer y no aceptar la realidad que atraviesa su hermano y su familia como tal, que conlleva a deteriorar las relaciones familiares. Respecto a esta pregunta también podemos indagar más a situaciones de contextos reales de nuestra vida cotidiana, como también que una persona padezca, digamos, de este tipo de enfermedades que son tan catalogadas como poco dignas, encontramos que realmente han llegado a desfavorecer y han desboronado muchísimo las relaciones familiares, a tal punto que, digamos, estas personas que padecen de estas enfermedades son abandonadas a su suerte, como digamos lo fue Ezequiel, que se tuvo que ir de su hogar, que no pudo recibir ese apoyo emocional que tanto necesitaba y que le nombró en cierta parte también a su hermano menor, el como literalmente tenía que atravesar eso solo y él como lo único que le preocupaba era ya no el cómo se había infectado ni qué tipo lo había infectado, no, sino que lo único que le importaba era la manera de cómo sobrevivir, de cómo seguir viviendo. Y es ese abandono, digamos, emocional que se viven día a día, y esa ignorancia y ese cierto repudio que la misma sociedad le han dado a estos pacientes, a estas personas que no dejan de ser, eso es lo que son, personas y seres humanos y no merecen un trato diferente porque padezcan cierta enfermedad o no. No, respecto a qué valores podrían ejemplar la enseñanza en la educación de las futuras generaciones, yo pues consideramos que más que valores son las cualidades que nos caracterizan como seres humanos. Como por ejemplo esa conciencia, esa sensibilización que podemos sentir y sobre todo esa empatía que podemos sentir con respecto a otras personas, con respecto a sus situaciones, con respecto a todo el entorno y como nosotros mismos tener la capacidad y tener el ánimo de quererlos ayudar, de poder apoyarlos, quizás no de una manera física o económica, no más de una manera sentimental, emocional, que pueda llegar a abarcar y que pueda llegar a sentir no estar solos o dejarlos hundidos en una Incertidumbre social. Bueno, teniendo en cuenta por qué se genera el miedo y la intolerancia a las personas con gustos, estándares, ideologías diferentes, las personas siempre temen a lo desconocido y a lo que no se encuentra dentro de sus estándares morales, lo que conlleva a no reconocer lo que sea diferente y no se encuentre dentro de lo llamado normal. claro está que también tenemos que tener en cuenta el cómo esto puede llegar a afectar a nuestra misma raza como tal, nosotros mismos como sociedad y cómo esto nos perjudica también, de modo que nosotros no nos podemos ser tan crueles como llegar a insensibilizarlo y llegar a percibir cierto deshonor, cierta incertidumbre y cierta curiosidad que podemos llegar a cubrirlo con esta, con este miedo, con esta indignación, con este rechazo hacia lo distinto. Claro está que nosotros como generaciones futuras, como futuros padres en cierto tiempo, tenemos que enseñarle a nuestros hijos la normalización de lo diferente. Está bien pensar diferente, está bien ser diferente, está bien ser uno mismo. Porque, digamos, esa es una de las problemáticas que afronta nuestra sociedad hoy en día, en que realmente, por ejemplo, nuestra generación, nuestra adolescencia, se basa en sufrimientos, se basa en dolorosas experiencias, como por ejemplo el rechazo de nuestros papás. Digamos, también somos la generación de un constante cambio y somos la generación que más mentalidad tenemos abierta
de tal manera que realmente aceptamos cosas tan simples como vemos lo que es la homosexualidad, lo que es diferentes tipos de ideologías políticas, religiosas, y que llegamos a respetarlo. Y eso es lo importante, el respeto que nunca se debe perder entre nosotros mismos como sociedad. Por último y para terminar, hay que recordar que más que todo nombrarlo, el libro Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana no es solo leerlo por leerlo, es realmente una satisfacción, es realmente una experiencia total que te puede dejar varias emociones encontradas, muchas de tristeza y angustia, como nos relata el autor, el cómo realmente los últimos momentos de Ezequiel junto a su hermano, el cómo él mismo describe que es realmente doloroso en su momento recordar las últimas etapas de lo que fue la enfermedad de Ezequiel, del SIDA, en sus últimas etapas de la vida de Ezequiel, y de cómo realmente él llegó a pasar esa etapa de indiferencia y esa etapa de rechazo que tuvo en principio cuando se descubrió la verdad de la situación de Ezequiel, a pasar a uno de acompañamiento permanente dentro de lo que cabe, de estar con él, de tocar piezas, de al finalmente escuchar como en un mismo instrumento la misma pieza de lo que era Ezequiel a sí mismo. Entonces, esto es todo. Muchísimas gracias por escuchar.